15:50 de España. Excelente. 9:50 de Perú, Colombia. Hola, Vivian de Colombia, muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que se vayan sumando todos. Espectacular. Hola, Daniela. Hola, Tito. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿Cómo ¿ustedes? estás, Daniela? ¿De dónde nos escribes? Desde Medellín. Espectacular. Bueno, muy bien. Mucha gente de Colombia, me gusta. Mucha gente de Colombia, mucha gente de España. Impecable, qué bueno, qué bueno. Hola, Mati, bienvenido. Estamos haciendo, para los que recién se unen, ronda de lugares, desde dónde nos están escribiendo. Hay mucho Colombia, mucho España. Mendoza, muy bien. Bien, bien con presencia argentina. Buenos Aires, perfecto. Ahí siguen los argentinos, muy bien. Perfecto, otro más. Santiago de Chile, muy bien. Bienvenidos. Qué bueno. Bueno, les cuento que en unos minutitos, 12 y 5, comenzamos con la presentación de Estela. Vamos a dar 3 minutos más a que puedan sumarse otras personas. Esperamos un auditorio con bastante concurrencia, así que vamos a darle 2 minutitos y vamos a empezar porque tenemos un montón de contenido y queremos realmente aprovechar y hacer un buen uso del tiempo de todos. Ahora en un minuto vamos a esperar que se sumen un par de personas. Vamos a estar haciendo la presentación de nuestros grandes speakers. Muy bien. Mati de Barcelona, muy bien. José de Buenos Aires, excelente. ¿Quién más? ¿Qué otras regiones tenemos? ¿Algún país que no hayamos nombrado? Hay mucha gente de España, mucha gente de Colombia, gente de Chile, de Argentina. Muy bien. Bueno, ya somos más de 40, nos quedan 2 minutos para empezar con Estela, así que vamos a ir haciendo una presentación de los grandes speakers que tenemos hoy. Primero, mil gracias a todos por venir. Realmente desde Growketing entendemos que Web Performance es uno de los temas más candentes e importantes para tener en cuenta en este momento cuando queremos tener una estrategia digital relevante, cuando el éxito de nuestro negocio realmente depende de nuestro sitio web. Con lo cual realmente les agradecemos por venir, esperamos que realmente el espacio realmente sea útil. Vamos a tener durante la mayor parte de la presentación el espacio con los speakers, donde cada uno va a disertar sobre diferentes temáticas, y al final vamos a tener un espacio de 15 minutos en los cuales la idea es que todas las dudas o consultas que puedan surgir. Hola, ¿qué tal, Nora? Bienvenida. De todas las dudas o consultas que puedan surgir, que puedan ser evacuadas. Así que les pedimos, por favor, que se vayan anotando las consultas y al final vamos a ir pudiendo evacuarlas todas ellas. ¿Está bien? Incluso si quieren ir dejándolas en comentarios, no hay ningún tipo de problema, las podemos traer más tarde en el espacio de preguntas y respuestas. Les comento brevemente el perfil de los enormes speakers que tenemos hoy en día, que dicho sea de paso, mil gracias por participar. Tenemos a Estela Franco, que es Web Performance Specialist en Schneider Electric. Tiene más de 10 años de experiencia en el mundo del SEO técnico. Es Google Developer Expert en tecnologías web y es una de las fundadoras y coorganizadoras de la comunidad de habla hispana Mujeres en SEO. Así que súper bienvenida, Estela. Mil gracias por estar con nosotros. Después tenemos a Vanessa Marelli Aristizábal Ángel. Ella es ingeniera en sistemas con experiencia como web developer durante muchos años. Es Google Developer Expert también y embajadora de Walmart TechMaker. Así que gracias, Vanessa, por sumarte desde las tierras colombianas. Luego tenemos a Joan León, que es ingeniero en Adevinta España y consultor en Web Performance en NucliWeb.
súper apasionado por el desarrollo y la interacción de la interfaz de usuario en entornos web y además es también Google Developer Expert en tecnologías web. Y finalmente tenemos a nuestro representante de Growketing, Ariel Ben, quien es el head de EMEA en este momento de Growketing. Cuenta con más de 10 años de experiencia en lo que tiene que ver con Growth Marketing. Es especializado en comercio electrónico y en SaaS B2B, súper aficionado a Google y a nuevas tecnologías. Así que tenemos un panel de expertos espectacular. Realmente esperemos que disfruten enormemente de este espacio. Y le voy a dar la palabra a Estela Franco, que va a arrancar con la primera disertación del día. Súper bienvenidos a todos los que acaban de llegar. Adelante, Estela. Estupendo. Muchas gracias, Nico. A ver, déjame que comparta pantalla. Ahora se está viendo, ¿verdad? Estupendo, pues empezamos con el primer tema de la gran sesión que tenéis hoy por delante. Yo vengo a hablaros de cómo mejorar la web performance en una gran empresa. Y para poder explicaros todo esto, pues empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué entendemos por web performance? ¿Qué es la web performance? Y para responder a esta pregunta, a mí me gusta mucho una definición que hace la MDN, que viene a ser la Biblia para los que nos dedicamos al sector web, que dice que la web performance o el rendimiento web es el tiempo que tarda un sitio en cargarse, en ser interactivo y responsivo y qué tan fluido es el contenido durante las interacciones del usuario. Con lo cual aquí ya estamos viendo que no únicamente vamos a hablar de velocidad de carga, que viene a ser el aspecto que más se suele relacionar con la web performance, sino que estamos hablando de otros aspectos que están más relacionados con la experiencia de usuario. Entonces, ¿cómo medimos todo esto? Pues en el sector nos estamos centrando ahora mismo en 3 métricas desarrolladas por Google, que son las Core Web Vitals. Estas métricas son 3 para diferentes aspectos de los que hemos comentado antes, que son la carga, que sería el LCP, Largest Contentful Paint. Para medir la interactividad tenemos el First Input Delay, FID, y para medir la estabilidad visual tenemos el Cumulative Layout Shift o CLS. No quiero entrar muy en detalle de qué es cada una de estas métricas. Os he dejado links en el footer de las slides que luego compartiré en redes sociales por si queréis profundizar más, si no estáis muy familiarizados con las métricas. También deciros que esto es así hoy, pero va a cambiar en escasas semanas porque, de hecho, el 12 de marzo Google va a reemplazar el First Input Delay por una nueva métrica que se llama Interaction to Next Paint para medir los aspectos de interactividad. ¿Y qué nos dice Google con estas métricas? Lo que nos dice es que deberíamos garantizar que al menos el 75% de las páginas vistas de nuestras páginas estén por debajo de unos umbrales que han definido para cada una de estas métricas. El margen verde que veríais en cada una de estas métricas, pues esto, el 75% estén por debajo de este umbral. Luego tenemos otro umbral por encima del cual Google nos estaría diciendo que estamos ofreciendo una experiencia de usuario pobre a nuestros usuarios basándonos en estas métricas. Y en medio pues tendríamos margen de mejora. No es crítico, no es una experiencia terrible que estemos ofreciendo, pero obviamente no es una buena experiencia. Entonces, con esto que os estoy explicando, si queremos trabajar la web performance, podéis imaginaros que requerirá de ciertas mejoras técnicas, porque desde el equipo de marketing seguramente mejorar la carga de la web o cómo la web responde a la interacción del usuario, cómo carga la estabilidad visual de los diferentes elementos. Estos son aspectos técnicos, ¿verdad? Y para trabajar estos aspectos técnicos, el cómo hacerlo dependerá un poquito de la organización en la que estemos. ¿Qué pasa? Que cuando trabajamos en microempresas o pequeñas o medianas empresas nos solemos encontrar con organigramas que suelen ser bastante planos y suelen ser bastante reducidos. Es bastante fácil que nos conozcamos todas las personas de los diferentes equipos y cuando tenemos una iniciativa desde el equipo de marketing que sabemos que requiere de desarrollo web, es bastante ágil el poder establecer conversaciones con la persona de desarrollo o el equipo de desarrollo para poder empezar a plantear cómo trabajarlo, ¿no? Este escenario no es el mismo cuando nos movemos a una gran empresa, porque en este caso nos vamos a encontrar con organigramas mucho más complejos, mucho más profundos. Además, nos podemos encontrar con el caso de que tengamos equipos incluso distribuidos en diferentes países del mundo, con lo cual la comunicación y el trabajo puede ser un poquito más complicado, ¿verdad? Con lo cual, cuando nos encontramos en estos escenarios, lo más importante, lo clave va a ser poder definir y seguir procesos, ¿vale? Va a ser la palabra de la charla de hoy, tener un proceso con el que poder trabajar e iterar para lograr el éxito. En corporaciones muy grandes va a ser lo que nos va a ayudar a marcar la diferencia. Entonces, para poder seguir este proceso, ¿cómo lo hacemos?
Pues es lo que os vengo a contar hoy aquí. En mi caso, yo tengo un proceso dividido en 6 fases: recolección de datos, análisis, comunicación, priorización, testing y validación y celebraciones. Así que vayamos paso por paso a desgranar este proceso. La parte de recolección de datos. Aquí quiero explicaros que existen 2 tipos de datos con los que trabajamos en Web Performance. Tenemos por un lado lo que son Lab Data o datos de laboratorio, también se les suele llamar Synthetic Data, que esto lo que hace es recopilar datos con herramientas que lo que hacen en realidad es emular la carga de una página web bajo unas condiciones preestablecidas. Es decir, establecemos un entorno estable con unas condiciones, como digo, preestablecidas, ¿no? Desde un dispositivo concreto, desde una aplicación concreta, con un tamaño de pantalla concreto, una conexión concreta, etcétera, etcétera. Con lo cual vamos a tener ese entorno estable con el que siempre que hagamos pruebas vamos a poder ir viendo si los resultados mejoran o empeoran en función, pues, de las diferentes implementaciones técnicas que se vayan haciendo. ¿Qué pasa? Que este escenario preestablecido que estamos definiendo con estas herramientas puede o no coincidir con las condiciones de nuestros usuarios reales, porque en este sentido es muy importante que podamos, en la medida de lo posible, definir esas condiciones preestablecidas que se parezcan lo máximo posible a nuestros usuarios reales, porque no tiene sentido ninguno que utilicemos datos de laboratorio, por ejemplo, emulando un dispositivo de desktop con una conexión de cable, con lo cual todo va a ir generalmente bastante bien, pero luego nuestros usuarios reales resulta que están en zonas rurales con una conexión bastante deficiente y además con dispositivos a lo mejor de baja gama, con lo cual lo que os digo, vamos a intentar en la medida de lo posible definir esos escenarios que se parezcan a nuestros usuarios reales para encontrar realmente esas problemáticas que puedan estar afectándoles a ellos. ¿Qué pasa? Que estas herramientas son muy útiles en realidad para debugar errores, porque como estamos ejecutándolas siempre, como digo, en un entorno preestablecido, con unas condiciones preestablecidas, va a ser muy fácil ver cuando una cosa cambia, cuando mejoramos una cosa, ir al detalle para ver qué es lo que está pasando. En contraposición a este tipo de datos, tenemos lo que son los datos de campo, Field Data, o también se llama Real User Monitoring Data. En este caso, son herramientas que recogen datos de nuestros usuarios reales. Generalmente es algún tipo de script que ejecutamos desde nuestra página, que lo que va a hacer será recopilar datos del navegador y enviarlo, pues, a una base de datos, a un servicio, donde se vayan a poder almacenar y desde el servicio vamos a poder visualizar o descargar para poder analizar esos datos en profundidad. En este caso, como digo, como son datos de usuarios reales, nos vamos a encontrar con todo tipo de dispositivos y condiciones de conexión, de tamaños de pantalla, gente que tiene 30 extensiones en el navegador, gente que no. Vamos a tener todo tipo de casuísticas que puedan generar mejores o peores problemas. ¿Qué pasa? Que este tipo de herramientas no solo que sean muy útiles, es que van a ser clave para poder identificar los problemas reales que afectan a nuestros usuarios. ¿Qué pasa con estos problemas que vamos a poder ir recopilando en esta fase de recolección? Vamos a tener que analizarlos. En este caso, vamos a combinar los datos de laboratorio y de campo para determinar qué es lo que está causando una experiencia pobre, dónde tenemos problemas y qué es lo que hay que solucionar. Os pongo un escenario, por ejemplo, imaginaos que estos son los datos que sacamos de usuarios reales, por ejemplo, del blog que podamos tener en una empresa. En este caso lo estoy dividiendo por tipología de página para poder ver realmente qué tipo de páginas son los que tienen mejores o peores resultados. En este caso, pues he dividido la homepage de las páginas de categorías y de las páginas de artículos. Podemos ver de forma muy visual que la homepage a nivel LCP, lo que sería la carga y la interacción, INP, tenemos muy buenos resultados. Estamos por encima del 75% que comentaba que Google nos recomienda tener. En cambio, la estabilidad visual en este caso no está tan bien. Estamos viendo que tenemos una franja de necesita mejorar bastante importante, pero por lo menos no tenemos grandes franjas rojas que lo que nos alertaría es de que estamos ofreciendo experiencias pobres a nuestros usuarios. Luego, las páginas de categoría, vemos que tenemos un escenario distinto. Tenemos unas franjas rojas bastante importantes. La experiencia que estamos ofreciendo en esta tipología de páginas pues es más deficiente que la que hemos visto en la homepage. Tenemos algunas franjas verdes también de experiencias que sí que serían óptimas. Y en el caso de las páginas de artículos vemos una cosa un poquito intermedia, ¿no? Estamos ahí como que en el 50, un poquito más por ciento según la métrica de buenas experiencias. Luego tenemos una franja también importante que necesitaríamos mejorar, pero por lo menos la franja roja no es muy alta. Pues estos datos lo que nos ayudaría sería, como digo, a identificar, ¿no? Para qué métricas, en qué tipologías de páginas podríamos estar teniendo problemas. Pues sabiendo esto, sabiendo dónde tenemos que mirar, es cuando pasaríamos a utilizar los datos de laboratorio, donde podemos emular
esa carga de página bajo esas condiciones preestablecidas y ir más en profundidad. No os engañaré, esto es un análisis técnico, ¿vale? Aquí, si no tenéis background técnico a nivel desarrollo web o ciertos conocimientos, a lo mejor os cuesta más, vais a tener que pedir ayuda seguramente a equipos técnicos para que profundicen más en encontrar la raíz del problema, pero sí que os quiero compartir unos cuantos tips de problemas, de cosas que podríamos a priori empezar a mirar que suelen generar problemas con las métricas. Por ejemplo, para el LCP, cosas que podríamos mirar para saber si estamos aplicando buenas prácticas. Pues asegurarnos de que el recurso que marca el LCP, que sería el elemento más grande que vemos en pantalla, pues se detecte desde el propio HTML, que no lo estemos cargando con JavaScript, que es más lento. También es interesante asegurarnos de que el recurso que marca ese LCP esté priorizado. Por ejemplo, si es una imagen, pues que esa imagen no se cargue cuando ya se ha cargado toda la página web, ¿verdad? Sino que la carguemos cuanto antes posible lo podamos hacer para que se muestre en pantalla más rápido. Otra cosa interesante, ver si estamos usando o podemos usar un CDN para optimizar lo que se llama el time to first byte, cuánto tardamos en responder con el HTML y con los recursos que el navegador va a necesitar para cargar la página. Luego, a nivel estabilidad visual, la mayoría de las veces los problemas vienen dados porque no estamos reservando a nivel CSS el tamaño explícito que van a tener los distintos elementos. Esto suele ser una causa habitual, que estemos cargando todo el texto, luego se carga una imagen y la imagen hace que se desplace el resto del texto. Pues esto, asegurándonos de que a nivel CSS cumplimos con estas buenas prácticas, lo podríamos reducir. Otra sugerencia sería evitar animaciones que generan layout shifts, movimientos de lo que serían los propios componentes que ya tenemos renderizados en la pantalla, pintados en la pantalla. Las animaciones a nivel marketing son maravillosas, nos ayuda mucho a conectar con la audiencia, es un recurso muy útil, pero deberíamos asegurarnos esto, que estas animaciones, mientras funcionan, pues no estén moviendo otros elementos de la página. Y luego también es interesante comprobar si nuestras páginas son aptas para la BF Cache. Esto es Back Forward Cache. Esto es un tipo de caché a nivel navegador que lo que hace es que si un usuario tira hacia atrás para volver a visitar nuestra página, esté perfectamente cacheada. El navegador sabe dónde tiene que pintar cada uno de los elementos, con lo cual no vamos a tener esos problemas de elementos moviéndose mientras se cargan. Y luego a nivel interactividad, esto va a ser seguramente lo más retador de este año a nivel web performance porque generalmente, y por resumirlo en una palabra, es JavaScript, ¿vale? Lo que pasa es que el INP lo podemos desglosar en 3 partes, con lo cual pues tendríamos que ver cada una de estas partes, cómo están y si podemos optimizarla. Tendríamos por una parte el input delay. Desde que un usuario hace una interacción, por ejemplo, queremos abrir un menú hamburguesa, pues desde que clica en el elemento hasta que el navegador es capaz de atender esa petición, asegurarnos de que podemos reducir al máximo ese tiempo. Luego tendríamos el tiempo de procesado. Desde que hacemos clic, el navegador tiene que hacer cosas para entender qué tiene que hacer, ¿no? Ejecuta seguramente un código, sabe que tiene que tener este elemento que va a pintar en pantalla, pues este tiempo es el tiempo de procesado y finalmente lo va a pintar. Pues esto también puede tener un pequeño delay, con lo cual también podemos intentar ver si tenemos problemas aquí para optimizarlo. Como os digo, son temas más bien técnicos. Yo os dejo aquí un enlace también en el footer de esta slide donde podéis profundizar más en todos estos aspectos que os he explicado para que también lo podáis compartir con vuestros equipos técnicos para profundizar en todo esto. ¿Qué pasa? Que como estáis viendo, ya os estoy diciendo que vamos a tener que trabajar de forma coordinada con el equipo técnico para poder profundizar mucho más en entender los problemas que tenemos y sobre todo la solución que vamos a tener que implementar. Y es que la comunicación en este aspecto, sobre todo, como os digo, en equipos muy grandes distribuidos, va a ser clave. ¿Por qué también? Porque históricamente nos ha pasado mucho entre marketing y tecnología que a veces hablamos lo mismo pero utilizamos lenguaje distinto, ¿no? Con lo cual esto puede ser a veces un escollo y trabajar la comunicación aquí va a ser clave. También es importante poderlos involucrar al equipo técnico en todo esto, es decir, no solo que sean ticket takers de tenemos este problema y me lo tienes que solucionar, sino involucrarles en el por qué estamos midiendo estas métricas, por qué buscamos arreglarla y cómo puede impactar a los usuarios. Y en ese aspecto os dejo también por aquí un recurso que es la web WPO Stats, que recopilan estudios publicados por grandes empresas en los que comparten cómo mejorando métricas de web performance han mejorado métricas de negocio, desde mejorar tasas de rebote, a conversion rate, a ventas, a leads, a tiempo en página. Hay una correlación directa de que la web performance, páginas donde tienes esa buena experiencia, pueden ayudarte a convertir a negocio. Es muy interesante poder compartir esto para que también entiendan el por qué estamos haciendo estas peticiones, porque al final todos trabajamos juntos en la empresa para conseguir al final los mejores resultados, ¿verdad? Y con esto pasamos al siguiente aspecto que sería la priorización. Y aquí también vamos a necesitar comunicación. ¿Por qué?
Porque nosotros, por un lado, hemos podido tener a lo mejor ya una lista de todos los aspectos que pueden estar afectando a nuestra página web. Hemos visto, por ejemplo, antes veíamos que las páginas de categoría que os enseñaba pues tienen una experiencia bastante mala, ¿no? Y parece que tenemos muchos problemas. A priori, podría tener sentido pensar que tenemos que focalizarnos en esa tipología de página porque es la que está peor. Pero hay que tener en cuenta más cosas. Por un lado, el impacto. Si arreglamos estas métricas, ¿a cuánta gente vamos a estar ayudando a tener una buena experiencia de usuario? Porque puede suceder que la página de categoría, aunque tenga muy malas métricas, apenas reciba tráfico, apenas tenga páginas vistas. Con lo cual hay que tener esto en cuenta a la hora de priorizarlo. Y esto hay que ponerlo también en comparación con el esfuerzo técnico que va a suponer implementar cada una de las tareas que tenemos en este listado que hemos hecho. Esa combinación, entendiendo el impacto y el esfuerzo técnico que va a suponer arreglar todo esto, pues vamos a poder sacar 4 grupos de tareas. Por un lado, tendríamos las tareas que van a tener un impacto alto, que sabemos que van a impactar a muchos usuarios y que además técnicamente sabemos que va a suponer un esfuerzo bajo. Estos son los quick wins. Aquí es donde vamos a querer focalizarnos para empezar a trabajar y empezar a mejorar la experiencia en página de nuestros usuarios. Luego podemos tener otro grupo de tareas que tengan un impacto alto, van a impactar a un montón de páginas vistas, pero en este caso el esfuerzo técnico va a ser más alto. Son los big projects, proyectos grandes en los que seguramente a lo mejor se nos vayan a alargar más en el tiempo por la complejidad técnica que puedan tener o que incluso requieran de inversión, pues porque no tengamos el equipo suficiente o porque haya que invertir en tecnología o en herramientas, etcétera, etcétera. Son proyectos en los que vamos a querer trabajar, pero como digo, van a tener una complejidad mayor. Luego podemos encontrarnos con un tercer grupo de tareas que tengan un impacto bajo, no vayan a afectar a muchas páginas, pero técnicamente son fáciles de implementar. Son los fill-ins, son las tareas un poquito de relleno o los nice to have en los que el equipo pueda ir trabajando pues un poquito según vaya teniendo tiempo. Es interesante hacerlo, queremos poder garantizar esas buenas experiencias de usuario, pero no es esa gran prioridad como estábamos viendo con las tareas que tienen un alto impacto. Por último, tendríamos otro grupo de tareas que sabemos que el impacto va a ser bajo y además el esfuerzo técnico nos están diciendo que va a ser muy alto. Estas de inicio serían las tareas que vamos a descartar y trabajaríamos en las otras antes de ver si nos podemos poner con estas últimas, por lo que digo, el esfuerzo que supone y el bajo impacto que tendríamos. Una vez todo esto priorizado, pues ya entraríamos en lo que es el proceso de implementación. ¿Y qué pasa aquí? Que vamos a llegar a la fase de test y validación. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? ¿Qué hemos visto? Hemos hecho la identificación y definición de todas las tareas. Hemos hecho también una tarea de priorización, entendiendo pues, el esfuerzo que supone y el impacto que va a tener. Ahora tendríamos, como digo, la fase de implementación técnica. El equipo de desarrollo estaría trabajando en estas tareas y generalmente cuando se ha acabado una implementación, sobre todo en grandes corporaciones, vamos a tener un entorno en el que poder testearlo, un entorno de test, de preproducción, staging, dependiendo de la empresa puede tener uno o varios entornos y con varios nombres. Y aquí en este entorno es donde podemos analizar con datos de laboratorio, con herramientas de laboratorio. Y aquí me gusta mucho repetir siempre que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Por qué lo digo? Porque si desde el equipo en el que estamos somos quienes lideramos la iniciativa de trabajar en la web performance, yo os recomiendo mucho que podáis estar también en la fase de testing en ese entorno previo a producción. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, para asegurarnos también de que estamos consiguiendo mejorar esa métrica. En esos entornos de preproducción podemos ejecutar antes de que se implemente la mejora y después para realmente comprobar que la métrica que estamos intentando mejorar sí que tiene una mejora. Y luego también porque a veces nos puede pasar, según el equipo de desarrollo, que no puedan tener los conocimientos o la sensibilidad de las métricas de Web Performance. Pensad que las Core Web Vitals son 3 métricas que Google anunció hace ahora mismo menos de 4 años y no en todos los equipos de desarrollo están alerta de estas métricas y las están utilizando en sus procesos de testing. Con lo cual, aquí otra vez, comunicación para poder colaborar y en este entorno previo a producción poder comprobar que la implementación mejora lo que buscamos mejorar. Una vez esto queda validado, pasaríamos a producción. ¿Qué pasa? Que en este entorno en producción es donde realmente validaríamos con datos de usuarios reales si de verdad estamos mejorando las experiencias de nuestros usuarios. Porque utilizar datos de laboratorio y ver, como os decía, ¿no? Pues en escritorio y con cable funciona genial, pero nuestros usuarios reales no tienen esas condiciones, no sirve de nada. La validación siempre la deberíamos hacer con datos de campo.
Con lo cual, una vez sucede esto y realmente verificamos con datos de campo que todo ha ido como esperábamos que fuera, llegamos a la última fase, celebración. Es importante siempre celebrar, aunque sean las pequeñas victorias, nos ayuda a seguir comprometidos con el proyecto y en este caso también me gusta siempre recordar que deberíamos tener también involucrados a todos los equipos implicados en esta mejora, no únicamente desde el equipo que estamos haciendo esta iniciativa y estamos solicitando unas mejoras, sino quienes han implementado esas mejoras que puedan ser también partícipes de celebrar ese éxito de cómo estamos mejorando las experiencias de nuestros usuarios y correlacionarlo pues incluso con, como digo, mejoras de negocio, ¿no? Con lo cual, y por ir resumiendo todo esto que os he contado, proceso es la palabra que quiero que os llevéis hoy de lo que os he estado explicando. Como os digo, yo lo suelo dividir en 6 fases que hemos visto: recolección de datos, con los datos tanto de campo como de laboratorio poder trabajar en el análisis de qué problemas estamos teniendo, comunicación con todos los equipos implicados que necesitamos para ayudarnos a implementar todas estas mejoras, toda la fase de priorización para asegurarnos de que empezamos a trabajar en lo más importante y que más impacto vamos a tener, testing y validación y, por último, la fase de celebración. Todo esto es lo que tenía para contaros hoy. Os dejo por aquí un QR en caso de que queráis contactar conmigo a través de otras redes y nada más por mi parte. Muchísimas gracias. Espectacular, Estela. Bueno, mil gracias por el tiempo. Vamos a aprovechar que nos quedan unos 4 minutos con Estela. Estela justo tiene un compromiso, así que mil gracias, Estela, que a pesar de tu agenda pudiste incorporarte a esta charla. Así que vamos a hacer una excepción en este caso. Todos los que quieran consultar, aprovechemos este momento. Así que ahí vi una mano levantada. Adelante, por favor, Matías. Perdón, no era un intento de aplauso. No tengo problema. Muy bien, perfecto. Gracias. No, igual si quieres preguntar, no hay problema. Soledad. No, yo no. Para mí me quedó bastante claro. Le agradezco mucho que ella haya tenido contacto con nosotros para explicarnos bien la situación. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Ahí tenemos una pregunta de Juan Manuel, y Juan Manuel dice: nuestro proyecto, tenemos una web basada en WooCommerce. Según desarrollo, lo que nos puntúa negativamente son las API de sistemas externas, cobro, envíos. Entonces, hace que no podamos mejorar el puntaje. En esos casos, ¿qué cambio podríamos realizar? Muy buena pregunta y es una cosa que se suele ver, de que a veces impacta negativamente en las métricas de Core Web Vitals código que no es nuestro. Aquí hay que ver realmente esas APIs cuando se están ejecutando y porque, por ejemplo, si afectan, imaginaos, afectan al LCP, que es el elemento más grande que se pinta en pantalla mientras cargamos una página. Aquí lo que recomendaría es mirar si esas APIs que están afectando negativamente la carga de la página son necesarias, son imprescindibles de cargar antes incluso de interactuar con la página. Porque si de alguna manera podemos hacer que esos códigos se ejecuten después de la carga de la página, estaríamos agilizando el proceso de carga de la misma y relegando a un poquito más tarde que se ejecuten estas APIs. Esto muchas veces los vendors siempre nos van a decir: no, lo mío se tiene que ejecutar lo primero y antes de todo y nada más abrirse el HTML que esté mi petición, ¿no? Porque siempre van a querer que se ejecute todo muy rápido, pero habría que analizarlo internamente si ese es el caso o no. Entiendo que puede ir por aquí o a lo mejor las métricas de interacción, de que cuando se quiera interactuar con la página se esté haciendo ya una llamada a una API, esa API sea muy lenta en responder y en pintar la respuesta en pantalla. En este caso, desgraciadamente, más allá de insistirle al vendor de turno que sus APIs están generando esta mala experiencia para poder hacer presión por nuestra parte desde consumidores de esa API, ¿no? El poder hacerles ver que su API es la que está generando una mala experiencia a nuestros usuarios en determinada métrica, porque estamos viendo esto, que hay una interacción que depende de su respuesta de su API y en este caso está siendo lenta en responder. Porque como bien dice Juan Manuel, no podemos mejorarlo desde nuestra parte, con lo cual habrá que seguir insistiéndoles para que puedan mejorarlo desde la suya. Cuantos más usuarios podamos quejarnos y hacerles ver que su producto es lento, más les puede ayudar también a ellos a priorizar el mejorar esas métricas por su parte. Excelente, Estela, muy buena la respuesta y justamente agradecen por la respuesta. Antes de que te retires y una última consulta que me gustaría hacerte, cuando hablas de priorización, ¿no? Teniendo en cuenta que desde marketing hay que, digamos,
la palabra no es lidiar, ¿no? Hay que conversar con el departamento de TI, con el área de producto. Digo, ¿quién gana en esa priorización, no? O es provocadora mi pregunta, ¿no? En cuanto a quién gana, pero digo, ¿cómo se establece esa priorización junto con el resto de los leads de las otras áreas, entendiendo qué se prioriza? Claro, y otra muy buena pregunta. Por eso decía también que muchas veces, según cuánto sea el esfuerzo de hacerlo y demás, lo mismo lo que hace falta es más inversión para este proyecto. También lo estoy planteando desde un punto de vista, como os digo, de gran empresa, con lo cual también pues, hay que tenerlo en cuenta de que si uno de los proyectos que queremos trabajar es web performance, si tenemos tareas que queremos implementar pero no tienen cabida ahora mismo con el equipo actual que tenemos, porque, como bien dices, podemos tener otras peticiones de otras áreas, de mejorar features de la propia web o del propio producto digital en el que estemos trabajando, pues vamos a necesitar ahí, ya no es solo quién gana, sino que a lo mejor no llegamos a todo, en función, como digo, de las tareas que tengamos. Si no, aquí va a haber también, por nuestra parte, ¿no?, el poder realmente con datos. Por eso me encanta poder trabajar con datos, de poder decir, oye, el impacto que vamos a tener va a ser que vamos a poder ofrecer mucha mejor experiencia, que sabemos que lo podemos correlacionar con ciertas métricas de negocio, vamos a mejorar a tantos mil, tantos millones o lo que sea, los usuarios que ahora mismo no están teniendo esa buena experiencia, y ver también el impacto que puedan tener otras features que se pidan desde otras áreas. Aquí al final es priorización, como bien dices, con otras áreas, pues el proceso va a ser el mismo, simplemente que es otra nueva área que añadir a ese embudo de priorización que puede ser un poco más complejo. Fantástico, fantástico. Estela, millones de gracias por tu participación, súper clara la exposición. Hay una consulta por ahí que nos hacen si vamos a estar mandando la grabación, por supuesto que sí, así que quédense tranquilos que después van a estar recibiendo este material. Así que muchas gracias de nuevo, Estela, y bienvenida, Vanessa. Es tu turno. Para quienes no estuvieron en la primera parte de la conversación, Vanessa es ingeniera de sistemas con mucha experiencia como web developer, es Google Developer de Expert y embajadora de Women Tech Maker. Así que, Vanessa, todo tuyo. Muchas gracias, Nico. Voy a proceder a compartir pantalla. Ya pueden ver la pantalla. Ahora sí, perfecto. Listo, bueno, el tema de mi charla es hablar un poco sobre la optimización digamos, en la parte de la accesibilidad. El título es Optimizando el rendimiento web a través de la accesibilidad como una visión integral. Entonces, como complemento a, digamos, quién soy yo, yo tengo, digamos, este QR que es como mi perfil de LinkedIn por si de pronto quieren seguirme. Yo soy creadora de contenido, algunas veces comparto en algunas redes sociales, especialmente en Twitter, y me pueden encontrar como Vanessa Marelli. Yo soy muy apasionada de la tecnología y comparto especialmente artículos relacionados con JavaScript, que es, digamos que, en lo que más hago énfasis: JavaScript, HTML, CSS, TypeScript, bueno, y cosas que son como bases de los conocimientos web. Entonces, bueno, la agenda de mi charla es hablar un poco de qué es la accesibilidad web, por qué es importante considerarla en el rendimiento web, una intersección entre lo que es la accesibilidad y el rendimiento, algunas prácticas accesibles para que nosotros podamos hacer uso para poder impulsar ese rendimiento, y beneficios de una experiencia de usuario que sea accesible y eficiente. Entonces, vamos a ver, bueno, me devolví. Listo, entonces empecemos mencionando qué es la accesibilidad web. Entonces, la accesibilidad web se puede definir como una práctica de diseñar, desarrollar y mantener sitios web y aplicaciones web que sean accesibles y utilizables para todas las personas, independiente de sus capacidades o limitaciones. La accesibilidad se centra especialmente en garantizarnos que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidades visuales, auditivas, motoras, cognitivas o de otro tipo de discapacidad, puedan acceder al contenido en línea de manera efectiva, eficiente y disfrutar de una buena experiencia de usuario. ¿Qué implica? Implica la implementación de diversas técnicas y estándares de accesibilidad, como son la WCAG, que son pautas de accesibilidad al contenido de la web.
Esto nos proporciona algunas recomendaciones para que nuestro contenido sea accesible y usable para todos los usuarios. Bueno, hablando de por qué es importante que nosotros consideremos la accesibilidad en el rendimiento web. Entonces, es muy importante porque nos permite a nosotros mejorar primeramente la experiencia de usuario. La accesibilidad nos garantiza que todos los usuarios, independientemente de la capacidad o condición, puedan acceder y utilizar el sitio web de manera efectiva. Además, cuando nosotros damos a los usuarios una experiencia positiva, conduce a que el usuario tenga una mayor retención en nuestra página, tengamos una tasa de conversión alta en nuestro sitio y además, digamos, hablando un poco de nuestra marca, ayuda a tener una mejor percepción de ella. Digamos, en otro aspecto sería el cumplimiento de normas y regulaciones. Es muy importante, y esto digamos que no aplica siempre en todos los países, pero es importante considerar que hay unas pautas de la W3C, que es el World Wide Web Consortium, que nosotros debemos siempre tener en cuenta para poder evitar, digamos, dependiendo de nuestros clientes, dependiendo de la ubicación, del foco de nuestro público, busquemos cuáles son esas normas que adicionalmente tengamos que cumplir para nosotros evitar de pronto incurrir en algún litigio o en alguna multa. Bueno, también es importante porque mejora el rendimiento SEO. La implementación de prácticas que son accesibles pueden mejorar la indexación de sitio web por parte de los motores de búsqueda. Entonces, esto aumenta la visibilidad, el posicionamiento y digamos que es muy importante siempre tener en cuenta que nuestro sitio quede muy bien rankeado y que al usuario acceder al motor y colocar ya sea una palabra clave por la cual encuentren nuestro sitio o el nombre de la empresa, sea como de los primeros resultados que puedan encontrar. Bueno, también tenemos otro aspecto importante que es la ampliación del alcance y la audiencia. Un sitio web accesible es compatible con una variedad de dispositivos y tecnologías de asistencia, lo que nos permite a nosotros llegar a una audiencia que sea mucho más amplia y diversa, porque no solamente debemos de considerar a los usuarios que nosotros de pronto consideremos que no tengan alguna limitación, sino a todos aquellos que de pronto la puedan tener para que, obviamente, así como ya lo he mencionado, demos una experiencia satisfactoria y que nuestro sitio tenga un mayor alcance. Bueno, ya otro aspecto sería hablar de como la eficiencia en el desarrollo y el mantenimiento. Entonces, la integración que sea de una forma temprana y accesible en el proceso del desarrollo web puede a nosotros reducirnos costos y esfuerzos asociados con futuras actualizaciones y modificaciones. Si desde el principio que empezamos como a mirar el diseño, tenemos en cuenta aspectos en cuanto ya sea optimizaciones o colores, contrastes, cosas que nosotros de pronto indirectamente podemos asumir que puedan o no puedan afectar a los usuarios, todas estas prácticas son muy importantes para que a futuro de pronto tengamos que estar solucionando algunos detalles en que, bueno, mi página está muy pesada, tiene demasiadas imágenes, entonces tengo que empezar poco a poco a identificar, a medir, no es que tengo que optimizarla, usar otras herramientas para poder hacer uso de la optimización. Entonces, sí, nosotros tenemos en cuenta esto antes, previamente desde el desarrollo, ya no tenemos que estar haciendo mantenimiento constante a esos pequeños detalles o incluso estar, en el caso de los desarrolladores, estar solucionando bugs relacionados a ese tipo de elementos o ese tipo de cosas que nos afectan mucho a nosotros. Bueno, hablando si hay una intersección entre la accesibilidad y el rendimiento, hablar como estos, digamos, yo diría que es muy integral porque se superponen y se influyen mutuamente en el diseño, el desarrollo y el funcionamiento de nuestros sitios web o nuestras aplicaciones web, destacando cómo una mejora desde la accesibilidad puede influir positivamente en el rendimiento y digamos que puede aplicar de forma viceversa, subrayando la importancia de abordar aspectos de manera que puedan ser integrales para que el sitio pueda ser eficiente,
accesible y que la experiencia sea satisfactoria. Entonces, si hablamos desde una accesibilidad que sea mejorada, podemos decir que implementando prácticas que son accesibles, como desde el etiquetado en el HTML, nosotros usando una semántica adecuada, podemos estructurarla, usar elementos que no solamente sea como lo mínimo usable, sino también usar atributos que nos ayuden a nosotros a que podamos mejorar ciertas alternativas que pueden ser el uso de otras herramientas que sean de forma accesible. Entonces es muy importante siempre considerar esas prácticas que de pronto no son tan obvias y especialmente, digamos, en la parte de los desarrolladores, el código, siempre es importante incluir esos atributos, incluso si van a ser, porque a veces incurrimos en malas prácticas de usar, por ejemplo, una etiqueta que no es la adecuada. Voy a hacer un botón, pero uso un anchor, voy a hacer otro tipo de elementos y uso el que realmente semánticamente no se adecua. A veces no tenemos en cuenta de que si vamos a hacer esas prácticas, es importante que incluyamos atributos de accesibilidad, ya sea un rol o un área describe label by, para que con eso nosotros ayudemos un poco a nuestros navegadores y a que nuestro sitio web sea más accesible. Entonces, ¿esto cómo impacta en el rendimiento? Hablando a nivel de rendimiento, esto nos ayuda a reducir el tiempo de la carga, optimizar el código y los recursos multimedia. Hablando de otro aspecto de la accesibilidad mejorada, facilitar el acceso y la comprensión del contenido por parte de los usuarios con discapacidades. Esto, digamos, a nivel de rendimiento, mejora la eficiencia de la navegación, reduciendo la tasa de rebote y aumentando la retención de los usuarios. Es muy importante, digamos, que nuestros usuarios sientan que la página no solamente es usable, no solamente es satisfactoria, sino que sea una página que yo pueda constantemente usar como un recurso, ya sea de investigación o que me guste la navegación de la página, y no solamente pensando en los usuarios que no tienen discapacidades, sino que aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. Sería muy bueno que esas personas que tienen esa discapacidad encuentren en nuestro sitio web como ese recurso idóneo para usar, que sea como el de los primeros que yo, la satisfacción que yo siento en esa página realmente no solamente satisface mis necesidades, sino que yo encuentro el contenido que necesito. Realmente la página me está dando lo que yo necesito y es muy fácil de usar, teniendo en cuenta que tengo algún tipo de discapacidad. Entonces es muy importante pensar, digamos, que siempre van de la mano, hablando desde que nuestra accesibilidad sí es mejorada, ese impacto en el rendimiento, de no solamente hablando de las métricas, ayuda mucho. Entonces, sí, digamos que lo hacemos viceversa y hablando un poco de un rendimiento ya a nivel destacado, entonces optimizando ya velocidad de carga, mejorando como la experiencia del usuario y aumentando la conversión, impacta en nuestra accesibilidad, facilitando el acceso a los usuarios con conexiones, por ejemplo, de internet lentas o dispositivos más antiguos. Porque si, por ejemplo, mi página carga súper rápido, así en ese momento yo tengo un poco de problemas de conexión de internet, realmente no va a ser como tan frustrante esperar que de pronto, si estoy esperando que cargue una imagen, si yo tengo un texto alternativo, al menos me puedo dar con el texto alternativo una idea de realmente lo que va en la imagen. Y si la imagen no pesa tanto, eso también me ayuda mucho en un impacto muy grande en la accesibilidad, facilitándome a mí que de pronto tenga una mejor experiencia. Otro aspecto en el rendimiento destacado es asegurar la navegación fluida y la interacción eficiente con la web. Esto en la accesibilidad mejora la usabilidad general ya del sitio web o de la aplicación web y beneficia a todos los usuarios independientemente de las capacidades. Entonces es muy importante, digamos, como que tener en cuenta que la intersección entre ambas van, digamos que, como mencioné, superpuestas, siempre van de la mano y nos ayuda. Tiene unos beneficios que son recíprocos. Cuando yo hablo, creo que se me devolvió. Sí. Mencionando los beneficios recíprocos, abordando tanto, digamos, la accesibilidad como el rendimiento de una forma integral, resulta que nuestro sitio web sea eficiente, inclusivo, efectivo y la interacción entre ambos
aspectos, resalta como esa importancia de considerarlos de manera conjunta y siempre pensemos que no, siempre van de la mano y realmente necesitamos pensar no solamente a nivel de métricas, sino también de accesibilidad para lograr un rendimiento de nuestro sitio web o nuestra aplicación de una forma óptima y asegurando de esa forma no solamente que nuestros usuarios tengan una experiencia satisfactoria, sino también de calidad. Entonces, ya hablando un poco más ampliado, ¿cuáles son las prácticas que nosotros debemos tener en cuenta para, desde un aspecto accesible, que nosotros podamos impulsar el rendimiento de nuestro sitio web? Una de ellas son las pruebas de accesibilidad. Es muy importante estar constantemente, realizar auditorías periódicas de la accesibilidad. Nosotros la podemos hacer a través de herramientas como Lighthouse o Axe o Wave, que nos permiten a nosotros identificar o corregir problemas que pueden ser, digamos que puedan tener una prioridad muy alta o ellas mismas puedan clasificarlas en otras prioridades que de pronto puedan ser moderadas o bajas, que no afecten realmente mayormente el rendimiento del sitio y la experiencia del usuario. Entonces dirán, no, pues siempre lo tienen que hacer los desarrolladores. Hay herramientas de accesibilidad que nos permiten, no solamente tienes que ser un desarrollador, sino que también podrías tú mismo empezar como a explorar el sitio usando esas herramientas otros. Estas son, digamos que algunas de ellas son gratuitas, pero hay otras que son de pago, que cualquier tipo de persona las puede usar. Es solamente monitorear el sitio, identificar cuáles elementos, por ejemplo, requieren de atención y con eso de pronto ya uno podría decirle directamente al desarrollador o directamente al diseñador que hay aspectos que ellos puedan trabajar para impulsar esa mejora en la accesibilidad. Otra práctica podría ser el diseño responsivo y adaptivo. Diseño responsivo y adaptivo siempre ha sido como una tendencia que nosotros, digamos, consideramos muy importante para que nuestros sitios web puedan verse desde cualquier tipo de dispositivo y que se ajuste automáticamente a diferentes tipos de tamaños de pantalla. Lo que esto siempre ocurre en una mejora de la accesibilidad y una muy buena experiencia de usuario. Entonces, para hacer un sitio responsivo, digamos que principalmente esto viene como una parte del desarrollo. Hay diferentes prácticas para usar o para implementar que nuestro sitio sea responsivo, ya sea desde prácticas desde el CSS, implementando media queries, para poder definir qué queremos que nosotros, de acuerdo a un breakpoint que se defina, ya sea como genérico o estándar, o que se use alguna librería que pueda permitirnos a nosotros hacer el uso de una optimización o hacer el uso de que nuestros sitios vayan cambiando ya sea en tamaño de imágenes, adaptándose a las fuentes, con ya sea elementos de unidades de medidas dinámicas, o si lo tenemos fijos, tener en cuenta como esas prácticas en el desarrollo de cuándo usarlos y cuándo no. Entonces, digamos que siempre es como muy importante tener en cuenta ya este aspecto de sitio responsivo, incluso si tu sitio web tiene de pronto algo, un desarrollo que es nativo. Tener el sitio web que sea responsivo y adaptivo es un aspecto y una práctica muy importante. Otra práctica sería la optimización de las imágenes. Yo lo había mencionado, pero bueno, igual no está de más que se mencione que realmente hacer una reducción en el tamaño de las imágenes, así sea utilizando herramientas en línea o algún editor gráfico, es súper importante, pero también tratar de evitar que se haga una pérdida de la calidad, porque nosotros necesitamos que nuestras imágenes sean comprimidas y que realmente sean más usables en la web, pero también tenemos que evitar que la calidad de la misma sea afectada. Hay herramientas como TinyPNG o si usan de pronto Adobe Photoshop o alguna otra herramienta que ya estén usando en la empresa para, digamos, hacer este tipo de elementos. Si no cuentan con alguna, la ventaja es que de pronto tenemos ahora muchos recursos en la web que nos permiten a nosotros ir como optimizando las imágenes. Entonces, las imágenes optimizadas, ya sabemos, tienen un archivo, el archivo que va a ser como más pequeño y esto hace que se descargue mucho más rápidamente en el navegador, entonces el usuario va a tener acceso mucho más rápido a esas imágenes que nosotros queramos. Y también es muy importante porque si de pronto tienen una conexión a internet que es muy lenta, esto realmente ayuda a mejorar la navegación y la experiencia del usuario. También es muy importante
que digamos que dependiendo de los dispositivos de asistencia, algunos screen readers o lectores de pantalla se benefician mucho con las imágenes optimizadas, porque esto también ayuda a que las imágenes, o sea, el texto alternativo se pueda cargar también rápidamente. Entonces, eso también ayuda a que las personas que tengan algún tipo de discapacidad tengan una muy buena experiencia. Otra práctica sería un contraste adecuado. Entonces es muy importante verificar como ese contraste que hay como entre el texto, el fondo, porque esto va a facilitar mucho la lectura del contenido para todo tipo de personas, incluidas las personas que tengan discapacidades visuales o alguna dificultad para la visión, porque a nosotros nos permite como dar esa facilidad de que el contenido sea muy fácil de escanear, o sea, muy fácil de leer para todos, y además, bueno, digamos que hay contrastes que pueden afectar un poco, digamos, esa lectura, entonces nos cansa un poco la vista, y a veces eso, digamos que evita que nosotros nos quedemos en el sitio, entonces nuestra retención no va a ser como tan exitosa. Entonces es muy importante como tener en cuenta este tipo de elementos, títulos, enlaces, en contenido principal, que nosotros veamos que ese contenido se pueda destacar para poder facilitar que el usuario pueda realmente ver los elementos que necesita ver sin que realmente se afecte de alguna forma la retención o otros aspectos que nosotros queramos darle al usuario en esa satisfacción. Y bueno, ya hablando un poquito de los beneficios de cuando tenemos nosotros una experiencia de usuario que sea accesible y eficiente, entonces la idea es que nosotros debemos o queremos ofrecer una serie de beneficios, tanto como para los usuarios finales, como para las personas que son dueñas del sitio, y un beneficio puede ser hablar un poco más de la inclusión y la accesibilidad para todos. Una experiencia de usuario accesible nos garantiza a nosotros, bueno, nos garantiza a todas las personas, independiente de capacidad o discapacidad, puedan acceder, usar el sitio de una forma efectiva, eficiente, y que eso también no solamente hablando de la satisfacción del usuario, sino que también se puede hablar de términos de inclusión y equidad en línea, porque es muy importante también considerar esas diversidades y esas discapacidades en todo tipo de personas. Ya ampliando un poco más el beneficio de la satisfacción al usuario, entonces los usuarios realmente aprecian demasiado cuando encuentran un sitio que realmente es accesible. Esa facilidad de uso, esa experiencia positiva aumenta no solamente la satisfacción, sino que también fortalece esa relación entre el usuario y la marca. Entonces, si nosotros deseamos que la marca cobre mucha más relevancia e importancia con los usuarios, es muy importante pensar siempre que debemos de darle esa satisfacción al usuario para realmente no solamente pensar en términos de retención, sino también en esa relación de fortalecimiento de las relaciones usuario-marca. Bueno, la otra es ampliando un poco, yo ya he mencionado mucho la parte de la retención y la fidelidad, pero realmente son aspectos muy importantes y son de demasiado beneficio para nuestros sitios o aplicaciones web. Los usuarios siempre tienden a regresar a esos sitios que ofrecen una muy buena experiencia, porque esa experiencia es agradable, accesible. Entonces, sí, nosotros sabemos que ahí vamos a encontrar lo que necesitamos y mi experiencia realmente satisfactoria, siempre voy a volver a ese sitio. Y eso realmente aumenta esa experiencia positiva y la probabilidad de que los usuarios siempre visiten el sitio y se conviertan en clientes que sean leales. Ya digamos que hablando un poco de la marca, eso también es muy importante. En otro beneficio, ya hablando del aumento de la conversión, entonces la experiencia de usuario accesible y eficiente mejora esas tasas de conversión al facilitar a los usuarios esa realización de las acciones que ellos necesitan, digamos ya sea acciones a completar un formulario, que esos formularios de pronto, aunque sean exhaustivos, pueda ser una muy buena experiencia para ellos, la realización de compras en línea, que ellos siempre ya sepan, yo voy a realizar esta compra, esta página es excelente, entonces esto aumenta realmente la conversión. Otro beneficio sería digamos, hablando un poquito de la normativa y la legalidad. Entonces, yo les había mencionado que es muy importante cumplir esas pautas y estándares de accesibilidad web, así como, por ejemplo, son la WCAG, que son las pautas de accesibilidad, el contenido web. Esto
no solamente vendría a hablar de un aspecto ético, sino también evitar posibles litigios, multas y algunas regulaciones que puedan existir de accesibilidad. Normalmente el WCAG se divide en cuatro principios que son como los más importantes. Uno de ellos es que sea perceptible, el otro es que sea operable, que sea comprensible y que sea robusto. Si se cumplen estas pautas, realmente estamos trabajando muy bien en la accesibilidad de nuestro sitio web. Y no quiere decir que, digamos que nosotros pensando en términos ya legales de no, siempre tengo que cumplirlo porque de pronto me van a multar. Normalmente lo que es la WCAG en sí como tal, ella no tiene la capacidad de llegar y voy a escanear tu sitio, pues en este momento todavía no lo hace, escanear el sitio y decir, no, yo te voy a poner una multa porque tu sitio no es accesible, no, pero hay algunos países que realmente están empezando a implementar ciertas regulaciones, entonces es muy importante considerar que dependiendo del público objetivo del sitio web o de la aplicación web, se tengan muy en cuenta revisar si hay algún tipo de regulación que de pronto pueda afectar. Yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una que se llama ADA, que es como la ley estadounidense de discapacidad. Entonces, esta ley dice que prohíbe la discriminación por discapacidad y requiere que todos los sitios web sean accesibles. Entonces, no sé si de pronto no han notado, hay muchos sitios web que ya son de Estados Unidos que realmente tiene muchos atributos de accesibilidad, realmente está pensando en que todo tipo de público que ellos tienen puedan usar la página de una forma accesible, incluso con screen readers u otras herramientas que se usan para verificar que la página sea accesible. No, digamos que tanto en Latinoamérica yo no he escuchado que de pronto en el momento haya alguna ley que nos diga, que nos obligue, pero es muy importante siempre considerar la accesibilidad y teniendo en cuenta que desde Estados Unidos empezaron a pensar de esa forma y digamos que para muchos desarrolladores de software que son contractors o trabajan por prestación de servicios como se les conoce en algunos países, algunos clientes son de Estados Unidos, entonces es muy importante que siempre tengan en cuenta, que siempre verifiquen este tipo de situaciones. En la Unión Europea sé que de pronto hay algunas directivas y regulaciones, pero digamos que no conozco de pronto que exista una como tan específica como la de Estados Unidos. Pero vuelvo otra vez a mencionar, es súper importante que siempre tengan en cuenta esos aspectos ya para en cuanto a si de pronto están incurriendo van a incurrir en algún litigio o están de pronto incumpliendo alguna norma, siempre tener en cuenta, y no solamente hablando de accesibilidad, sino de todo lo que nosotros usamos en la web, siempre verificar que lo que vayan a usar sea así una librería de terceros, de pronto no incurra en eso. Y bueno, y por último ya sería hablar un poco de la mejora como beneficio del SEO, que los motores de búsqueda siempre valoran la accesibilidad y la usabilidad en los algoritmos de su clasificación. Entonces, un sitio web que realmente cumpla con esto, con que sea accesible y eficiente, mejora mucho el rendimiento en los resultados de esa búsqueda. Y como ya había mencionado antes, es muy importante que realmente nuestro sitio tenga un buen ranking, o sea, quede muy bien rankeado, porque eso aumenta la visibilidad y el tráfico orgánico al sitio. Y ya para terminar, como un beneficio sería como el alcance ampliado, que el alcance ampliado nos dice que hablando como de un sitio web accesible y eficiente, llega a mucha más audiencia, que eso es algo que ya he repetido varias veces, pero realmente es algo súper importante hablar de esa inclusión en línea y también tener en cuenta que pensando, digamos, en personas mayores o usuarios con dispositivos de asistencia, que ellos necesitan como una interfaz que sea más simple, entonces no solamente a veces pensar en sobrecomplicar nuestro sitio, sino también tener cuenta de pronto algunas tendencias, ya sean minimalistas o de pronto hablar ya de términos en la parte de incluir esas etiquetas o esos atributos que realmente hagan que nuestro sitio web se vuelva más semántico y digamos que la ingeniería de la información que estemos usando realmente esté muy bien estructurada. Entonces, bueno, yo tengo, digamos que un poco para terminar esta frase de cuando se optimiza el rendimiento, se optimiza la accesibilidad y hablar de la optimización del rendimiento en nuestro sitio web no solamente mejora la velocidad, porque para nosotros, digamos, es muy importante que nuestro sitio sea veloz. También es mencionar que sea eficiente, que sea accesible, que sea inclusivo, sino que también tenga un impacto positivo en la accesibilidad al hacer que el contenido obviamente sea accesible para todo tipo de público y usable para ese público, para los usuarios.
Entonces, esto se refleja como en interdependencia, en la importancia de que nosotros abordemos esa accesibilidad como el rendimiento y el desarrollo web. Entonces, es muy importante que siempre consideren que ambos, tanto accesibilidad y rendimiento, siempre van como de la mano. Siempre tratar de incluir, así sea pequeñas cosas en la accesibilidad, nos pueden ayudar mucho a que nuestro sitio web realmente tenga el rendimiento o parte del rendimiento que nosotros esperamos. Existen otras prácticas a nivel de código, pero digamos que esto ya más enfocado a nivel de desarrollo, que es muy importante también considerar, pero digamos que eso siempre invita a que los desarrolladores siempre busquen esas buenas prácticas, siempre traten como de hacer que esas prácticas se vuelvan parte como de su día a día. Y digamos que yo no me quise enfocar mucho, ahondar mucho más como en esa parte técnica, pero sí estos elementos que yo ya mencioné, como que tratar de asimilarlos mucho para que ya sea algo que ustedes de por sí ya sepan cuando estén haciendo la semántica, o sea, incluso desde el diseño, pensarán en esos elementos de contraste para hacer que nuestro sitio web realmente tenga ese impacto que nosotros esperamos usando desde las pequeñas prácticas o estrategias que nosotros ya conocemos a otras que nosotros podamos implementar. Y bueno, y esto es como todo por mi charla. Como ya había mencionado, me pueden encontrar en redes como Vanessa Marelli, especialmente en Twitter. Espectacular, Vanessa. Muchísimas gracias. Mucha claridad en la exposición, realmente. Por favor, ahora sí les pedimos que todas las preguntas que tengan las vayan agendando, así las podemos contestar todas juntas al final de la sesión, que por suerte vamos súper bien con los tiempos, así que muchas gracias, Vanessa, súper interesante. Le damos la palabra ahora a Joan León. Les recuerdo quienes no estuvieron en el comienzo de la charla. Joan es ingeniero de Adevinte España, consultor de Web Performance en NucliWeb, súper apasionado en lo que es desarrollo e interacción de la interfaz de usuario en entornos web y además es Google Developer Expert en tecnologías web. Con lo cual, Joan, todo tuyo. Perfecto. Comparto pantalla. Me confirmáis cuando lo veáis. Por ahora seguimos viendo la presentación de Vanessa. Ahí está. Listo. Perfecto. Perfecto. Vale, pues primero muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este webinar, que creo que tiene un gran contenido y un gran impacto para poder compartir el mensaje de la importancia que creemos que tiene todo el tema relacionado con la web performance. Tengo una slide, luego comparto en Twitter, compartiré estas propias slides y de hecho ya están compartidas dejadme que os lo ponga por aquí, en un grupo de Web Performance Spain en LinkedIn, que el QR que tenéis aquí a la derecha es el enlace a mi perfil de LinkedIn. Añado que, aparte de la gran presentación que me habéis hecho, estoy también como Cloudinary Ambassador y la verdad es que me ha hecho especial ilusión cuando Vanessa ha hecho referencia a la optimización de las imágenes, que es un recurso muy útil para el tema de la accesibilidad. También lo es para la performance, justamente por eso, porque descarguen bien las imágenes, se adapten a los dispositivos. Hay muchas maneras de optimizar las imágenes y es una cosa que además me gusta y me apasiona muchísimo. El resto son enlaces de redes sociales. Igual que Vanessa, soy bastante más activo en Twitter. Y ahora desde hace no mucho intentando llevar un poquito la comunidad de habla hispana en Web Performance en LinkedIn. Más allá de eso, hay una cosa que me gustaría compartir. Es un mensaje que en las últimas charlas que he estado dando lo estoy compartiendo, que es que le llamamos Web Performance por el hecho de que va relacionado con web, ¿vale? Pero yo me gustaría que empezásemos a llamarle más como Product Performance. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea Web Performance a veces parece que esto solo afecta a la parte web, entonces afecta a la parte técnica y dentro del paraguas de los equipos técnicos a frontend para el tema, porque es relacionado con web, pero realmente no tiene nada que ver.
Quizás el problema que tenemos es que performance, si buscamos la palabra performance de forma aislada, quiere decir muchas cosas. Para producto para business, la performance es los revenues y la conversión que hay, o conversión también sería para la parte de marketing, pero bueno, también la conversión podría tener la gente que hace contenido. Fijaros que yo aquí ya me estoy liando. O sea, es muy difícil utilizar una sola palabra para todos esos ámbitos. Entonces, es muy normal que a nivel de industria le llamemos web performance, ¿vale? Pero aún y así, de hecho, yo mismo ahora acabo de compartiros Web Performance Spain como un grupo para hablar de temas de rendimiento web. Pero desde el punto de vista de negocio, así como la charla la hemos titulado de implementar una buena cultura de web performance, o sea, el mensaje es llegar ahí, que esto es del producto, no solo es la parte web y no solo es la parte técnica, sobre todo, como iremos viendo ahora poco a poco. Ya se ha ido comentando, es una cosa que afecta al SEO. No hay ninguna regla de tres, no hay ninguna fórmula mágica. Sabemos que el SEO tiene sus temas un poco más tabú, pero sí que tenemos recomendaciones por parte de Google para mejorar nuestras indexaciones y mejorar la user experience según varias métricas. Una de ellas es la performance, y dentro de la performance, antes Estela lo estaba comentando en la primera charla, las Core Web Vitals, que como ya he hecho una referencia a ellas, son las Core Web Vitals. Ahora haré un poco de referencia, pero pasaremos un poco más rápido. El tema de la performance y el rendimiento es importante porque se ve reflejado en los revenues del negocio, las conversiones. Evidentemente, cada negocio es un mundo y para un producto la conversión puede ser desde un e-commerce, puede ser el pago, evidentemente, y en un marketplace, por ejemplo, nuestra experiencia en la de Vinta tenemos varios marketplaces. Aquí en España tenemos Fotocasa, Mil Anuncios, Infoshops. Entonces, para nosotros la conversión es el contacto, porque nosotros en Fotocasa no vendemos la vivienda, simplemente publicamos los anuncios y para nosotros el lead es cuando hacen el contacto. Entonces, esos funnels son muy importantes, entonces esos flujos y tener de buenas herramientas para medirlo, que también las hay, es importante. También es importante, y además no quiero hacer ningún spoiler porque tuve una pequeña mini masterclass por Ariel, luego en su charla comentará cómo afecta a marketing y me pareció que es un gran learning y digamos que desde el punto de vista de evangelizar sobre el tema de la web performance, es conocer ese tipo de información, nos dan más armas, nos empoderan a continuar dando este mensaje para llegar a más gente. De hecho, la idea, al menos mi idea es que este tipo de webinars cada vez tengan menos sentido porque cada vez la gente ya lo tenga interiorizado, la gente ya sabe que es necesario, ve la necesidad, ve lo importante que es y los beneficios, sobre todo, que conllevan. Otro punto muy interesante es que mejora el rendimiento web, mejora la user experience. Lo ha dicho Estela antes, Vanessa también ha hecho referencia, además de la mano de la accesibilidad. Entonces, el hecho de que la visita que está en nuestro producto tenga una buena experiencia, vaya rápido, y más hoy en día, porque es que hoy en día tenemos un input de alertas continuo. Tenemos muchas cosas que nos despistan. Entonces, cualquier notificación que esté entrando, si estamos en un proceso de, no voy a decir de compra, porque quizás cuando tengo claro que voy a hacer la compra de un producto, es muy probable que si tengo una notificación y salto en una red social para ver esa notificación, es muy probable que vuelva a continuar con la compra porque estaba en medio del proceso. Pero sí que puede ser que en la búsqueda de algo, sin intención de comprarlo, como en la búsqueda de una vivienda, en la búsqueda de un vehículo, en algo en miscelánea, aquí en España también tenemos un anuncio, que al igual no es algo que realmente necesitase, pero me apetecía buscar a ver si encontraba algún gadget para poder comprarme. Entonces,
ese cambio de foco puede ser que desvincule totalmente la experiencia de querer volver. ¿Por qué? Porque puede ser que en el momento que estaba cargando la imagen no estaba cargada, siento que el manejo de la aplicación es lenta, aplicación desde el punto de vista web, porque estamos hablando de la parte web. Quiero hacer referencia a unos cuantos, hay varios casos de éxito que hay en web.dev. Creo que así como la Mozilla Developer Network o MDN es la referencia que tenemos desde el punto de vista de desarrollo en web, HTML, CSS, JavaScript y WebAssembly, todos los estándares web, web.dev se está sentando como la referencia en temas de rendimiento web y algunos cursos también de web relacionados con animaciones, con CSS, con performance en concreto, que por cierto, performance, luego ahora os pasaré un enlace también, que está directamente un learn /web performance, si no recuerdo mal, de web.dev. Y hay casos de estudio como este, como Swappy aumentó los ingresos provenientes de dispositivos móviles un 42%. Claro, cuando ves esta cifra parece como que son muy clickbait de sí, parece como que es muy como para llamar la atención, pero es que realmente son casos de estudio reales, son de empresas que han conseguido unos beneficios y luego sí que han ido acompañados de alguien de Google para ayudarles a publicarlo en estos productos. Como Rakuten, con la inversión de Rakuten 24 en Core Web Vitals aumentó los ingresos por visitante en un 53,37%. Evidentemente habría que ver esos porcentajes qué realmente qué quiere decir, ¿no? Pero son datos que por norma general no los vamos a tener. Son datos que se suelen publicar así a nivel de porcentaje por no publicar números. The Economic Times pasó los umbrales de las métricas web esenciales. Aquí ha habido una traducción. Las métricas web esenciales es lo que se traduce, son las Core Web Vitals. Y logró un porcentaje de rebote del 43% más alto en general. O sea que aquí creo que ha habido un problema con la traducción, porque es justamente la inversa. O sea, una reducción de ese porcentaje de rebote. Y hay un caso de uso en concreto de la nueva métrica que antes comentaba Estela, la que va a sustituir el First Input Delay, que luego entraré un poquito en detalle técnico de qué es exactamente. Un caso de uso de Redbus, mejorando la métrica del INP, aumentaron las ventas un 7%. Evidentemente, aumentar las ventas un porcentaje, ya sea 1, 3, 7%, dependiendo mucho también de qué facturación se esté generando del site, pues evidentemente es mucho. Y aún siendo la métrica más complicada de mejorar a día de hoy y lo que nos viene por delante, el hecho de poder mejorarlo implica tener unos buenos beneficios. Aquí tenéis más casos de estudio. En las slides ese enlace lo podréis consultar o acceder directamente a la web. ¿Qué podemos hacer para dar visibilidad a todo esto? Porque no perdamos de vista, os voy a hablar de herramientas. Me gustan mucho las herramientas y hablar de ellas y configurarlas y entenderlas, pero quiero que lo veáis desde un punto de vista de conexión con la cultura de todos deberíamos tener acceso a este tipo de información para conocer qué impacto tenemos, qué cambios podemos conseguir y cómo podemos mejorar el producto. Al igual ahora que alguien se asusta con esta slide, yo es lo primero que abro cuando me dan una URL. Como desarrollador, voy y abro las Developer Tools. Están integradas en los navegadores Chrome, Chromium, Firefox y Safari. Esta es de Chrome en concreto. Y bueno, aquí sé interpretar la información que hay, empiezo a buscar filtros, a buscar cosas, me lo paso bien. Voy un poco más al detalle, vamos a ver la pestaña Performance, veo dónde hay fallos, puedo ver por aquí arriba
que nos marca en rojo esto está mal, que hace match con estos de aquí abajo. No voy a entrar en detalle de qué es la información de esa, pero sí que quiero que veáis que está desde el punto de vista técnico, tenemos herramientas para llegar a ver qué es lo que provoca esa degradación de la performance y, por norma general, lo que tenemos que trabajar es, si desde la parte técnica sabemos cómo detectar problemas, ver cómo afectan al negocio y la importancia que es el hecho de mantener a raya ese tipo de problemas. Esta otra pestaña que está integrada dentro de las Developer Tools. Las Developer Tools, para quien no lo sepa, es una pequeña, como una mini aplicación dentro del propio navegador que se puede ver inspeccionar, ver código. Bueno, ver código fuente muestra una parte, inspeccionar muestra otra, y una de ellas es Lighthouse. Lighthouse seguro que ya suena más a muchos y muchas de vosotras, donde puedo lanzar un Lighthouse y veo que en este site en concreto que estaba analizando, bueno, tengo una puntuación de 62. Voy a PageSpeed Insight, que desde hace poco lo he integrado dentro de web.dev y está en pagespeed.web.dev. Veo que lanzando el mismo test me sale un 69. Entonces puedo ver que para empezar aquí ya hay una diferencia. Lo he lanzado en mi ordenador con mi navegador, me ha salido un 62, un 59. Hemos de decir que no hay mucha variación, pero claro, 3 puntos. O sea, aquí es cuando desde ya yo veo una cosa, otra persona ve otra cosa. Claro, depende mucho de la perspectiva. Hemos de tener en cuenta que mi ordenador tiene unas condiciones, una velocidad de conexión. Se hace de forma emulada, pero es emulada teniendo en cuenta bajar la velocidad de mi CPU. El servidor que está utilizando para lanzar esto de aquí tiene otro procesador. Entonces, hemos de tener en cuenta que cuando midamos la performance deberíamos hacerlo siempre desde el mismo sistema, siempre desde la misma herramienta, siempre en las mismas condiciones, ¿vale? Si son análisis así sintéticos, que antes Esther ha hecho referencia a ellos. También hemos coincidido con una slide, depende del punto de vista que se vea, con Estela. Pero volviendo a esta slide, más que ese número, lo más importante en esta slide es que no hay data. Antes Estela ha hecho referencia también al métricas de campo, o sea, y veo que no tengo datos. ¿Por qué no tengo datos? Todos los usuarios y usuarias que estén navegando con Chrome o Chromium, ya sean de Samsung o de el Edge de Microsoft, si no se ha ido a indicar lo contrario, es bastante complicado ir a indicar lo contrario. Estamos enviando métricas a Google de navegación. Esas métricas de navegación son cuánto ha tardado la página en cargar, cuánto ha tardado el LCP, que antes hacíamos de referencia, en cargarse, el CLS de la estabilidad visual, se está enviando. ¿Qué pasa? Que si este site que yo estoy analizando es un site de un proyecto que yo hice, de unos scripts para web performance, pero, claro, no tiene un volumen de tráfico muy alto, por lo cual no hay datos. No es significativo para gastar recursos en analizar estos datos. Entonces, no tengo datos. Si analizamos Google, evidentemente, sí que tiene. Y cuando analizamos Google, ya sí que nos dan una información. Y nos da justamente la información de las Core Web Vitals. Curiosamente, ahora pasa. Pero esto, a partir del 12 de marzo, no sé si va a ser el 12 o el 13, o sea, pero en principio la fecha es 12, no tenemos claro cuál será. Esta métrica pasará a estar aquí arriba y entonces la propia web de Google no pasará las Core Web Vitals porque no está en verde, ¿vale? Entonces dará que no está pasando. Estela antes ha explicado qué son las métricas. Yo estoy encantadísimo de entrar en detalle si hay preguntas, pero sigamos ahora para continuar con la charla. Métricas y observabilidad. Cuando vemos métricas, hablamos mucho de acrónimos, entonces cuesta muchísimo. Yo, a nivel personal, cuando veo un acrónimo, me gusta saber qué hay detrás de ese acrónimo para tener esa información y al mismo tiempo ser capaz de retener esa información, porque con acrónimos hay muchísimos. Antes hemos visto los de las Core Web Vitals, que es LCP
INP y CLS, Last Content Pain, Interaction to Next Pain y Cumulative Layout Shift, respectivamente. Y volviendo a hay más, o sea, tampoco quería que fuese una sopa de letras de acrónimos, pero sí que destacaría estas dos porque el Time to First Byte, que curiosamente Estela también ha hecho referencia con los CDNs, es el tiempo de respuesta del primer byte. Cuanto antes se responda, antes tenemos información y el navegador antes puede procesarla y luego pintarla, que es esa otra segunda, First Contentful Pain. Si tenemos algún script que primero está comprobando, y esto pasa mucho en sites muy grandes que validan si es un bot para scrapear los sites, es de lo primero que se ejecuta, porque si lo es, entonces redirige a una pantalla de eres un bot o un captcha para pasar esa pantalla, entonces puede ser que tarde mucho. Y ahí es donde podemos detectar tiempos de mejora. Dar visibilidad con estas herramientas, evidentemente, de una forma gráfica, luego veremos algunas de ellas. El rendimiento es cosa de todos y todas. Esto antes lo estaba comentando, esto no va solo de la parte técnica, esto deberíamos ser conscientes de que afecta al producto final, afecta al usuario y usuaria que está utilizando nuestro producto. Entonces, cuando, por suerte, estamos consiguiendo un poco los objetivos de implementar una buena cultura de rendimiento web en Adevinta, porque tenemos la sensibilidad no solo de gente técnica que ha habido que hacer una formación, no nos engañemos. Antes Estela también hacía referencia, las Core Web Vitals tienen como unos 4 años y no todos los equipos saben de qué van, no todos los equipos en su día a día tienen un update constante o tienen la ocasión de participar en webinars como este, con los cuales estáis adquiriendo ese tipo de conocimiento, sino que desde el producto también son sensibles y nos piden algún tipo de learnings y monitorización de las métricas justamente para no empeorar la experiencia, porque debería formar parte. No deberíamos analizar a posteriori el rendimiento web. Ahora mismo estoy en un grupo de trabajo en el cual nos ha tocado hacer eso. Después de un site, un producto que tiene ya años de desarrollo, estamos haciendo las tareas de bomberos de ir a apagar fuegos, pero es muy complicado. Ahora mismo queremos buscar unos quick wins que nos permitan mover un poco la aguja y comprobar que realmente vamos en la buena dirección para mejorar el rendimiento y así la experiencia. Y luego, por consecuencia, las conversiones y, por consecuencia, los revenues. O sea, fijaros que todo va en cadena, o sea, que es cuestión de implicar a todo el mundo. Dar visibilidad con las métricas que realmente impacten. Para mí, las Core Web Vitals pueden ser interesantes porque las miro desde el punto de vista técnico en que carguen lo antes posible, en que una API responda lo antes posible. Y para el departamento de marketing serán las conversiones y el buen funcionamiento de las campañas. Para el departamento de business, pues será que haya unos buenos reviews. Esto tenía mucho sentido prepandemia, cuando todos íbamos a la oficina, el dar visibilidad en pantallas y que todo el mundo vea esas métricas. Que si alguien no sabe qué es, pregunte, oye, ¿esto qué es? Porque son vías de comunicación muy efectivas y que todo el mundo sepa para qué estamos trabajando y sepa qué se está haciendo. Hoy en día es más complicado este escenario en concreto, pero sí que se puede hacer vía Slack, vía comunicaciones por mail, hay un montón de maneras de hacerlo. Optimización centrada en nuestras visitas. Esto es muy importante sobre lo que antes se comentaba de las visitas de campo o las field data. Hay un concepto que es Real User Monitoring, que es monitorizar la experiencia de usuarios reales, ¿vale? Esto es una captura de pantalla de ese mismo site, donde puedo tener una lectura y esto es importante, es las visitas de usuarios reales del periodo de tiempo. En este caso yo tengo puesto último mes. Podría haber cambiado justamente para tener una lectura más fina de los datos de ese periodo de tiempo, de todas las visitas y cuál ha sido su experiencia. Su experiencia ha sido en base a
pues, realmente cuánto ha tardado el FP, todo está en verde, el INP también está todo en verde. Aquí esto me puede dar una lectura de que todas estas páginas tienen una lectura de un CLS 0, pero la home tiene una lectura de 0.06, hasta 0.1 es verde, a partir de 0.1 se pasaría a naranja. Pero eso quiere decir que en la home tengo algo. Es un site de un side project que monté relativamente rápido y más o menos sé lo que pasa con la carga de una imagen, que está haciendo que se cambie el tamaño según los dispositivos. Este es otro ejemplo de otro site y poder ver las métricas, el dar visibilidad y poder monitorizarlas. Esto luego nos llega a crear alertas en los productos que tenemos a la venta. Monitorizamos y creamos alertas justamente para que vía Slack, estamos utilizando Slack como canal de comunicación, recibir esas notificaciones y actuar. Hoy mismo ha habido un problema con un componente, trabajamos con componentes en React y ha habido un problema con un componente y desde el producto han visto una notificación y han avisado al departamento técnico. Cuando me han dicho el flujo, la verdad es que me emocionaba porque es justo lo que queremos conseguir, que no dependa de que haya alguien monitorizando, yendo a buscar, oye, esto está mal, hay que mejorar esto. No queremos a alguien lanzando el Lighthouse continuamente o alguien analizando estas métricas y que tenga que perseguir a alguien, sino que ya es de los propios equipos que sale, hay un problema, vamos a solucionarlo para tener que los usuarios y usuarias tengan una buena experiencia. Pues en cuestión de lo digo muy así a grosso modo, creo que ha sido hora y media o así. Al cabo de una hora y media en producción las gráficas se volvían a regular. He querido poner esta captura de pantalla porque Estela ha comentado sobre el INP que tiene tres partes, el input delay, el processing time y el presentation delay. Justamente el input delay, la métrica, o sea, la lectura de esto, que es de 2 días, quiere decir que el input delay es un percentil 75 de 38. Eso está bien. ¿Y qué pasa? Que a nivel mundial el INP está bien en muchos sites. Entonces, la nueva métrica que sustituye esta es el INP, que es la suma de las tres. Entonces, la suma de las tres, evidentemente, es mucho más complejo porque hay varios factores a tener en cuenta. O sea, sí que es verdad que es una cosa que deberemos trabajar con mucho más detalle, pero el hecho de mantener una buena cultura, un buen foco en mantener bien estas métricas, porque esto que estáis viendo, este dashboard es de uno de los productos que tenemos en la venta y juraría que este dashboard tiene como 3 o 4 meses y esto de aquí, creo que 1 mes y algo, esta parte de aquí. Súper contentos de ver que vamos bajando, que ya hay momentos que tenemos lecturas en verde. Estos son con miles de visitas, tenemos miles de visitas. Entonces, depende mucho de los dispositivos y hay momentos que tenemos que detectar por qué hay esas variaciones que nos dan una peor experiencia. Herramientas de este tipo hay muchísimas. Aquí tenéis unas cuantas. Hay más, puedo hablar de las que he conocido y he probado. Fuera de estas, ha habido una que he probado de Sentry, pero ahora actualmente no tiene INP. Pero aquí tenéis varias. Aquí hemos visto captura de pantallas de 3 de ellas, pero pues es para que tengáis una idea de por dónde tirar y si alguien tiene alguna duda, sentidos libres de consultarme. Y hasta aquí la presentación que quería hacer. Vuelvo a poner el QR que tengáis disponible de LinkedIn y si queréis contactar y cualquier duda, me encanta ayudar, así que cualquier duda que tengáis estaré encantado de resolverlo. Espectacular, Joan. Muchas gracias. Muy claro, muy buenos los ejemplos. De verdad, súper interesante. Estando justo en tiempo, por favor, no olviden de anotarse todas las consultas. Acá ya vimos un par que nos dejaron en el chat. Por favor, anoten todas las consultas. Vamos a ir a la última charla con Ari y al final vamos a tener un espacio de 15 minutos justamente de Q&A para poder evacuar todas las consultas o dudas que fueron apareciendo. Así que, Ari, todo tuyo. Gracias, Nico, por darme la palabra.
Ahí compartí, así que ahora apenas se pueda ver, voy a empezar. Un poco la idea desde el lado de Growketing y como saliendo del lado más técnico que nos trajeron tanto Estela como Joan como Vanessa, es entender cómo podemos maximizar el impacto digital y cómo todo esto que estamos haciendo a nivel técnico después nos ayuda a nivel marketing para aprovechar, crecer a nivel negocio. Para eso les traje 3 tips. Voy a hacer la charla lo más corta posible. Sé que venimos con muchos temas técnicos muy pesados y si bien voy a entrar un poco en la parte técnica del marketing digital y voy a entrar un poco en la parte técnica, puntualmente, como sé que tanto Joan como Estela e incluso Vanessa hablaron de cómo Web Performance ayuda al SEO, que es súper importante y que funciona muy bien, para recapitular un poco lo que estuvimos viendo y hilar toda esta conversación que está súper interesante. Vamos a ver desde el lado de Google y más puntualmente desde el lado de Paid Media, cómo Web Performance nos va a ayudar a mejorar nuestras métricas generales en las campañas de crecimiento que estamos haciendo. Hice un poco el spoiler, son las claves que vamos a hacer para la estrategia de growth. Primero, Quality Score. No sé si saben, pero todo lo que hacemos en Google está reglado por un número que va de 1 a 10 y que lo que hace este número es decir qué tan bueno es los anuncios que tenemos nosotros. Y ahora me van a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con hacer un buen web performance? Si bien hay 2 partes que no están ligados a web performance, que son el expected CTR y el ad relevance, hay una que sí, y que es muy importante, y que muchas veces las empresas se le olvidan que existe, y que realmente nos cambia muchísimo a nivel de cuánto vamos a pagar por nuestros anuncios en ads. Expected CTR es cuánto espera Google que hagan clic en un anuncio nuestro, digo, como para que vayamos hablando de cada una de las patas. Por otro lado está la relevancia del anuncio, que es qué tan relevante es el anuncio, las palabras claves que estamos dando, cómo hacemos que nuestras palabras claves sean relevantes y que esto nos ayude a crecer. Y por último lado, la calidad del contenido que está en la página de destino, que no es solamente el contenido, que de eso estuvo hablando mucho Vanessa, que el contenido sea accesible, que esté bien tagueado, que se pueda leer, que todas las imágenes tengan un alt, sino que sea relevante para lo que la persona estuvo buscando. Una vez que el contenido es relevante y que la página carga rápido, que la página carga bien, que tenemos bien armado el caché, como también dijo Estela y también levantó Joan, y que los Core Web Vitals funcionan bien, esto hace que podamos tener el puntaje más alto. ¿Para qué sirve tener un puntaje alto a nivel de anuncios de ads? Lo voy a explicar de la manera más fácil posible. La idea es que cada vez que aparecemos en un anuncio para Google, aparecemos en una subasta contra nuestros competidores. Si vos estás decidiendo pagar, y lo voy a poner con CPC manual, por más que ya no se use más, pero es la forma más fácil de entenderlo, estás decidiendo pagar $1 o €1 para poder aparecer y tu nivel de calidad es 1, ese euro vale por 1. Mientras que si tu nivel de calidad es 10, ese euro valen por 10. Entonces, podés aparecer arriba de competidores que están pagando 5, 6 o 7, pero tienen un nivel de calidad bajo, habiendo pagado menos plata y haciendo que el negocio sea más eficiente y por ende más rentable. Y lo que nosotros buscamos, tanto en marketing como en negocio y como incluso en el área de IT, digo, es que el negocio sea rentable. Todos trabajamos para un mismo objetivo, que es que a la empresa le vaya bien. ¿Por qué digo que esto se lo olvidan? Porque en general, habiendo trabajado con muchísimos clientes de todos los tamaños y todos los tipos, nos encontramos que muchas veces las landing no están optimizadas a nivel de web performance. Y esto hace que el nivel máximo que podamos alcanzar para Google sea 7, lo cual es un 30% menos de lo que podríamos crecer para pagar menos, tener mayor cantidad de conversiones y mayor share of voice. Es súper importante tener un sitio bien armado para poder mejorar en las conversiones, mejorar en lo que traemos y mejorar en el crecimiento que estamos pensando para nuestra empresa. Voy a pasar a una segunda etapa, que es las palabras de Broad en campaña de search. Si alguno trabaja en marketing o es parte de una agencia, usar palabras de Broad en campañas de search siempre fue casi mala palabra. Digo,
era mejor tener diferentes grupos de anuncio con palabras en tipos de concordancia distintas, pero ya desde hace 2 años que Google está incorporando inteligencia artificial muy importante a las palabras de Broad. ¿Por qué? Porque las palabras en concordancia amplia ahora leen nuestras landings de destino. ¿Qué significa esto? Que si no tenemos un sitio bien optimizado, que sea fácil de crawlear y que funcione muy bien, no lo va a poder medir bien. Y entonces perdemos la oportunidad de competir con palabras en amplia, que siempre fueron más baratas que las palabras de concordancia exacta y las palabras en concordancia de frase, y que Google lo que hace es utilizar a nuestro favor, tener un buen sitio para saber en qué tipos de búsquedas nosotros queremos aparecer y solamente salir en búsquedas relevantes para los usuarios. Por ende, todo lo que hicimos antes a nivel de web performance también nos beneficia a nivel de marketing digital en las palabras de concordancia amplia. A nivel de optimizaciones, los tipos de concordancia, como ya decía antes, siempre fueron muy distintas. Ahora Google se encarga de que haya una alineación del contenido y mejora, por ende, la calidad de las conversiones. Si ya tenemos menos costo por el lado del Quality Score, porque estamos teniendo un nivel de Quality Score más alto, y al mismo tiempo tenemos menos costo, porque las palabras de concordancia amplia siempre fueron más baratas que el resto de los tipos de concordancia, y no tenemos que negativizar tantas palabras claves, porque Google lee nuestro sitio web, el sitio web funciona bien y nos permite mostrar anuncios relevantes para las personas relevantes, vamos a llevar gente a un sitio que encima al estar bien optimizado no se van a ir, porque todos sabemos que si el tiempo de espera es mayor a 3 segundos, la tasa de conversión empieza a caer un 60% y cae un 5% por cada segundo que pasa, es ideal para el negocio. Digo, es súper importante estar alineados desde IT y desde marketing para que esto funcione bien. Digo, no es algo menor, no funciona de una manera, no es suerte. La suerte está hecha para los que se predisponen a que eso suceda. Hay una tercera parte, y que para mí es la más interesante y que está en boca de todos. Digo, todas las empresas, en este 2024 sobre todo, pero ya desde el año pasado, hablamos de IA generativa. La IA generativa es algo que viene a resolvernos un montón de problemas, pero que para que funcione, el sitio tiene que estar bien armado. Performance Max, me imagino que la mayoría ya lo conocen, es un tipo de campaña de Google Ads que trabaja sobre todos los tipos de campañas que tiene Google metidos adentro. Tanto YouTube como Display, Search, Discovery, Gmail y Google Maps. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos ahora? Esto por ahora está disponible, y es como un spoiler para muchos que todavía no lo tienen, por ahora está solamente disponible en Estados Unidos y hay una beta cerrada que ya está empezando a estar disponible en Europa, y que si nosotros le ingresamos nuestro sitio web a Google en las campañas de Performance Max, tenemos la oportunidad de que Google nos empiece a generar contenido generativo, pero que este contenido generativo es solamente bueno si el input es bueno. ¿A qué me refiero con el input? Si nosotros ya le damos anuncios que funcionan, si nosotros ya le damos tipos de palabras claves que funcionan, pero sobre todo, si nosotros le damos un sitio web que funciona, y que funciona bien. ¿Qué permite esto? Permite que tengamos anuncios que se vayan testeando, que vayan cambiando, que se vayan moviendo, y tener nuevos recursos que se van probando en todo momento para ver qué funciona y qué no funciona. Tener diferentes tipos de imágenes en los cuales obviamente tenemos que meter una parte humana que es el prompt que nosotros querramos tener para tener una buena respuesta del lado de Google, y escalar los activos para tener la mejor calidad posible para impulsar el rendimiento de las campañas que tenemos. ¿Qué es lo que nos da la IA generativa y qué es lo que analiza la IA generativa? Analiza todo el contenido, por ende, voy a volver a traer lo que dijo Vanessa, si no tenemos un contenido bien tallado, si no tenemos un alt en las imágenes, si no tenemos un contenido que sea fácil lectura para Google y para los crawlers, esto nunca sucedería. Aparte de esto, se generan anuncios personalizados, que son anuncios que utilizan toda la información de la IA para crear anuncios que coincidan con el tono y la manera en la cual nosotros hablamos y con la manera en la cual nosotros ya le agregamos. Hay una frase muy común de todo lo que tiene que ver con la IA y todo lo que tiene que ver con este mundo, que es
que si vos a la IA le pones bullshit, o sea, el output va a ser bullshit. Si vos le pones a la IA contenido de calidad, el output que te va a dar es contenido de calidad. Entonces, con un trabajo humano, más un sitio bien armado, que funciona rápido, que está bien tagueado, que tiene todas las partes necesarias para que ese sitio funcione bien, vamos a mejorar la experiencia general de la landing mediante anuncios personalizados que respondan a lo que el usuario está buscando. Y al mismo tiempo, que no es menor, y que es la parte más complicada, de hecho, cuando empieza todo este tema de la IA generativa, vamos a tener un contenido visual del mensaje que es consistente. Por ende, no es que solamente vamos a aparecer con una imagen que no tiene nada que ver. Al poder analizar bien el sitio, poder crawlearlo bien y que el sitio esté bien tagueado, nos permite armar una gama de productos, de imágenes que es muchísimo más amplia y que necesitaríamos una cantidad de inversión en el punto de desarrollo para poder tenerlo amplísimo. Y que aparte se está testeando todo el tiempo y apenas deja de funcionar, la da de baja y trae nuevas imágenes que son nuevos recursos que van funcionando. Y que cuanto más nosotros lo alimentemos con buena cantidad de anuncios y con visión de negocio, mayor vamos a tener una respuesta positiva desde el lado de crecimiento de nuestras campañas. Digo, no solo esto importa a nivel de que si el sitio no carga rápido, la gente la perdemos, de que si el sitio no carga bien, no tenemos toda esta información que podemos utilizar a nuestro favor, sino que además podemos mejorar el quality score, mejorar la lectura de los sitios web para las palabras claves en amplia y tener una IA generativa que nos apoye y nos ayude en los objetivos de negocio. Vamos a mejorar las conversiones, bajar los costos y subir el share of voice, que creo que es lo que todos estamos buscando con nuestros proyectos. El mundo cambia muy rápido, pero muy rápido. Las herramientas digitales siguen este ritmo, pero nosotros tenemos que estar abiertos para poder escucharlo y tenemos que estar pendientes y con un equipo que trabaje junto para un objetivo en común. Esta es la ventaja que tenemos nosotros a la hora de escalar nuestros negocios. Cada aspecto discutido que traemos contribuye a la estrategia del marketing digital efectivo. Esto me parece que es clave y es óptimo. La optimización del sitio web es el cimiento para la mejora en el quality score y al mismo tiempo maximizar el rendimiento de las palabras en broad, que son claves para bajar los costos, maximizar al mismo tiempo el outcome que tenemos hacia nuestro sitio web y tener la IA generativa para elevar la cantidad de creatividades, que es caro, que es difícil, que cuesta, y la relevancia de los anuncios que tenemos. Quise hacerlo corto, me pareció que tenía sentido, quería que se lleven un mensaje claro desde el lado de marketing y espero que les ayude un montón. Creo que podemos dar paso, Nico, si querés, a la parte de Q&A. Te dejo la palabra a vos. Fantástico, Ari. Muchísimas gracias. Muy claro. Realmente terminar con marketing de alguna forma permite como de alguna forma ir nucleando los diferentes aspectos que fuimos charlando del lado de productos, del lado de tecnologías, del lado de desarrollo y por último lo que es la parte de marketing. Así que súper interesante y gracias por eso. Tenemos ahora un espacio de 15 minutos para consultas, para preguntas de lo que consideren. Hay una pregunta que teníamos muy específica de Dani para vos, Joan. Vos estás utilizando un feature o una extensión donde vos podés hacer zoom específicamente cuando mostrás la presentación. Parece que es muy codiciada, así que si nos podés pasar el link a la extensión, buenísimo, porque es algo muy útil, parece. Sí, me lo preguntan muchísimo, incluso compañeros de trabajo y compañeras, cuando hago un meet, comparto y justamente lo que quiero es eso, es focalizar la atención en algo en concreto. No es ninguna extensión, es del sistema operativo, es de Apple. Os puedo mostrar cómo se configura si lo queréis, por mí ningún problema. Perfecto. Si querés, después nos podés mandar como o simplemente el logo donde está y el espacio en el que está y nosotros cuando veamos la presentación lo podemos incluir. No hay ningún problema. Gracias, Joan. Vale, perfecto. Creo que estoy por hacer un webinar solo de eso, porque creo que será útil para muchísima gente, porque es verdad que me lo preguntan muchísimo. Y además hay varias maneras de configurarlo. Excelente, buenísimo.
Maximiliana pregunta si hay alguna herramienta para visualizar el sitio en iPhone Safari. Visualizar el sitio. No entiendo el concepto. ¿A qué te refieres, Maxi? Sí, escríbenos si quieres, si te sientes libre de abrir el micro y comentarlo. Safari no corre, te hago una consulta yo, Joan, digo, aprovechando para ver si es lo que Maximiliano estaba diciendo. Safari no corre en Chromium, no tiene como el inspect similar. Tiene un inspect, pero no trabaja con Chromium y no está enviando las métricas a Crux, que es la base de datos que luego posteriormente analiza Google para sacar esas métricas. Y dicho esto, la versión de Chrome para Apple, que la podemos instalar, la tenemos disponible, esa versión en concreto tampoco está enviando datos, porque por políticas de Apple no envía datos. Evidentemente ahí Apple prefiere tener el paraguas solo para él y tener su pastel, pero no nos está enviando datos. Si era esa la pregunta, ¿eh? Bien. Bien, hay una pregunta acá de Damaris. Bueno, voy a leerlas un poquito extensas, así que está bueno porque hay detalle. Sí, es un poco larga, perdón. Estoy acá, No, pero no está quería perfecto. interrumpir. Si la pueden leer, mejor. Si querés comentar la voz, me parece que es mejor, Damaris. Dale, que ya abriste el micrófono. Muy bien que te animaste. No, está bien. Bueno, el tema es el siguiente. Estoy trabajando con el sitio web, ahí, así como dice, de yax.software. Es un contenido de software para la empresa que estoy trabajando. Con esa URL yo estoy haciendo las campañas de Google Ads, que son de España. La URL esa, la web, la hicieron desde cero. ¿Qué pasó? Primero se indexaban a través de Google Search Console. Yo detecto que se empezaron a indexar esa URL que mandé ahí, que es bastante larga, que tiene contenido de fútbol. Y se habían indexado como 1.600, o sea, un montón. A lo cual recurrí al que desarrolló la web. Bueno, en conjunto él tampoco sabía muy bien por qué estaba pasando esto. Hará una semana atrás, según entiendo, encontraron el error, pero ¿qué pasa? Hoy entro nuevamente a Google Search Console y me aparecen 3.800 páginas no indexadas con esas URLs, pero ya no está más el contenido de fútbol, sino que yo ingreso a esas URLs y me dice página no encontrada. Entonces, yo quiero saber por qué me figuran esa cantidad de páginas no indexadas y cuál podría ser el problema, ya que en este caso el desarrollador tampoco sabe cómo explicármelo o no lo sabe encontrar. No sé si me podrían dar una mano con eso, qué puede estar pasando. Creo que aquí la persona más indicada sería Estela, que lleva muchísimos años con el tema de SEO. Yo ahora estaba mirando si lo primero que se me ocurre es comprobar si la parte de desarrollo ha puesto algún no index en esas páginas, justamente para o que los robots max size no. Claro, o sea, vengo complicada y de hecho con la herramienta que pasaste, viste que puse que analicé el sitio y el rendimiento es, o sea, súper bajo, como que hay muchas cosas por optimizar dentro de la web. O sea, yo como analista de marketing, a mí, digo, me afecta un montón en la campaña. De hecho, esto lo detecté en diciembre y todavía no estoy teniendo el rendimiento que espero en las campañas de Google Ads. Entonces entiendo que va un poco también todo de la mano. Sí, ya que has compartido la URL, Sí. le echaré un vistazo rápido por si veo alguna cosa que pueda aconsejarte y que tengas algún quick win y lo hacemos luego de forma asíncrona, si te parece. Dale, buenísimo. Bueno, gracias, era eso. Yo voy a sumar que hay algo para mí que también podés mirarlo, que te puede ayudar, que tiene que ver con el tema del sitemap. Yo recién intenté entrar al sitemap y me aparece en blanco, no sé, Joan, si lo querés mirar, pero digo, el tener un sitemap en blanco, eso también puede hacer que estés indexando cosas que no te interesan y que no se indexen cosas que sí te interesan.
revisar Ok. lo que es el sitemap y subirlo al Search Console te va a ayudar el tema de las webs que deberían estar ingresadas, así que no. Ok. Claro, me parece mucho porque a su vez, o sea, es la primera vez que me pasa esto, porque a su vez manejo otros 3 sitios más, que también hago campañas, implemento campañas en Google Ads, y no es este nivel, primero las que indexó, que eran 1000 y pico, y después ahora estas que se supone que se solucionó eso, y ahora que me aparece esta cantidad de páginas no indexadas, no me sucede con los otros sitios. Como páginas no indexadas aparecen, no sé, 3, 7, ese es el máximo. Entonces digo, bueno, por eso mi consulta. Ahí Gracias. sí, nos hace un aporte, dice que podrías investigar sobre el hack keyword japonés, digamos, dice que es un hack japonés que afecta a las palabras claves, ¿está bien? Así que ahí deja un insight Ok, adicional. tomo nota de todo, gracias. Perfecto. ¿Otras dudas, consultas, aprovechando los últimos 5 minutos? Sí, sí, por Sí, supuesto, le vamos a estar mandando la grabación junto con una encuesta, junto con una encuesta. Así que sí, sabemos que fue mucho contenido, por eso también la grabación. Pero bueno, intentando hacer como buen uso del tiempo, intentamos hacerlo lo más reducido posible, porque sabemos que es muy difícil que puedan disponer en general de media mañana o de media tarde. Así que la idea era justamente aprovechar lo máximo el tiempo y que después recurran a la grabación cuando tengan necesidades específicas para ir viendo temas específicos, no es necesario después que vayan cubriendo todos los temas juntos. Lo bueno es eso que estás comentando, Simón, que sientan que se llevan contenido de calidad para repasar en los momentos en los que van necesitándolo. Bueno, excelente. Bueno, les agradecemos enormemente a todos. Les vamos a estar mandando una encuesta que les pedimos por favor que la completen. Nos ayuda muchísimo a entender cómo mejorar y por supuesto cómo seguir creando valor para esta hermosa comunidad que tenemos. Vamos a estar por supuesto compartiendo tanto la grabación como las presentaciones de los diferentes disertantes. Cualquier consulta o cualquier duda que tengan pueden escribirle a los disertantes o nos pueden contactar a nosotros a través de nuestro perfil de LinkedIn. Nos pueden escribir sin ningún tipo de problema o algunas redes y nosotros haremos el contacto y bueno, realmente quedamos a total disposición y bueno, nos alegramos muchísimo que el primer feedback que estamos recibiendo sea tan positivo. Gracias a los expositores, realmente han cumplido con el tiempo y han sido grandes presentaciones, así que mil gracias por eso y bueno, realmente les deseamos a todos en el viejo continente buenas tardes, en la TAM que tengan un buen almuerzo. Así que nos estamos viendo, que estén muy bien.